con el teclado también? Sí, Ok, ya que lo tengo. inténtalo, a ver. ¿Te la paso? Sí. Entonces, me indicas. ¿Verdad? Ok. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa número 7 del Cuarto Congreso Internacional de Literatura Comparada, la cual tiene como título Felinos y Naturaleza a Escrutinio. Contamos con las 4 personas ponentes y voy a darle la palabra a cada una en el orden que está en el programa. Recordarles que tienen 20 minutos para su disertación y faltando 5 les paso el papelito de faltan 5 minutos. Muy bien. En primer lugar tenemos a Valeria Solano Alfaro. Ella es profesora de inglés y estudiante del último año de la licenciatura en Filología Española en la Universidad de Costa Rica, donde se encuentra trabajando en el seminario de graduación Horizontes Verdes, Horizontes Apocalípticos, Relaciones entre el ser humano y el mundo más que humano en la ecopoesía costarricense contemporánea 1985-2023, del que me da mucho placer ser director de ese seminario. También labora como asistente editorial y correctora de textos en las revistas Cañina y Artes y Letras de la Universidad de Costa Rica. Hoy nos presenta su ponencia titulada Noche Cazadora de Ríos, la figura del jaguar pantera onca en una muestra de ecopoesía costarricense contemporánea. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en esta calurosa tarde del trópico. Me da mucho gusto verlos a todos acá y bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir la naturaleza el día de hoy a través de los textos poéticos. Bueno, como les comentaba el profesor Ronald, mi ponencia va a girar en torno al jaguar, cuya especie es la pantera onca. Esta especie, conocida comúnmente como jaguar en el español costarricense, en ocasiones como tigre, es el felino de mayor tamaño de América y el tercero en el mundo. La especie se destaca por su pelaje amarillo, poblado de manchas negras en forma de rosetas, por sus grandes y musculosas patas y por sus hábitos solitarios y nocturnos. Debido a su distribución por gran parte del territorio latinoamericano y gracias a la majestuosidad de sus rasgos biológicos, la pantera onca ha sido el objeto de diversas expresiones artísticas. Por ejemplo, es el motivo en iconografías cerámicas o en máscaras utilizadas para danzas y celebraciones indígenas. La poesía, por su parte, no es ajena a la figura de este gran felino. De ahí que la presente comunicación tiene como objetivo analizar la presencia de la pantera onca en 13 ecopoemas costarricenses contemporáneos, publicados en 2014 y 2022. El análisis se realiza a partir del tono de la hospitalidad. Este es un concepto ecocrítico propuesto por Franz Bogi. La poetización de esta especie se da a partir de 3 aproximaciones o ejes temáticos. Primero, tenemos la biología de la pantera onca en tanto especie. Segundo, la conservación de este felino. Y tercero, la vinculación de el jaguar con mitos indo-costarricenses específicamente. Esta propuesta es parte de un proyecto de trabajo final de graduación de licenciatura en Filología Española en la modalidad de seminario de la Universidad de Costa Rica. El objetivo general de esta tesis es analizar las relaciones entre el ser humano y el mundo más humano a partir de la ecocrítica. Ahora bien, con respecto a la aproximación teórica, se utilizó la categoría teórico-metodológica de la hospitalidad. Este es un concepto propuesto por el ecocrítico Franz Bogi en 1998 en un artículo que se titula ¿Cuáles son los dones que la naturaleza regala a la poesía latinoamericana? Para el ecocrítico, dicho don, y abro comillas, funda el pensamiento ecológico como respuesta a la ilimitada capacidad de acogida del paisaje y de la vida misma, de sus procesos y de sus ciclos. Cierro cita. Por lo tanto, este se refiere a la reconciliación del ser humano con la naturaleza, lo que desde él se concibe el entorno desde una perspectiva de alianza, vínculos y nexos entre lo humano y lo más que humano. La reconciliación y la unión con la naturaleza se da por medio de la comida y el oikos, el cual es el mundo natural que se toma en sus propios términos, y dentro del cual se inserta el ser humano sin jerarquías antropocéntricas. Éticamente, la hospitalidad parte de un reconocimiento, permite también este reconocimiento, el rescate y la protección de los seres que están situados en ese oikos o lugar específico, un eje sincrónico.
De ahí que también promueve una bioalfabetización, la cual es entendida como el proceso que lleva a que un individuo comprenda la biodiversidad que lo rodea. Porque cuando se focaliza la naturaleza, los textos poéticos nombran especies vegetales, animales y elementos abióticos por su nombre y por sus características específicas. Y se poetizan a partir de una perspectiva ecológica que permite relacionarlo con otros seres y espacios. Con respecto al término no como tal, planteado por unos bonos, uno de los aportes de nuestra tesis ha sido el plantear desde dónde se puede definir este concepto. Así, es posible interpretarlo en dos direcciones recíprocas, bases humanos y su ensayo sobre la cultura. Entonces, tenemos esta perspectiva, por un lado, la del regalo, y por otro, la de devolución. Por una parte, el regalo que reciben los poetas cuando se sumergen en el mundo más humano y cuando se reconocen como simples habitantes de la biosfera, como parte del sistema ecológico en el que todo está conectado con todo, es el de, y abro comillas, una mejor percepción de su realidad, un culto por lo gratuito y lo recíproco, una celebración de la vida, un modo de conocer sin caer en el extrañamiento natural. Cierro comillas. Esta es una cita de Franz Bowie de 1990. Por otro lado, gracias a esta dádiva de una percepción de la naturaleza como dimensión vital, el poeta o el texto poético devuelve una reflexión implícita o explícita, sobre las relaciones entre lo humano y lo no humano como una relación de ficciones. Ahora, como se mencionó anteriormente, este análisis forma parte de una tesis de licenciatura en filología española, cuyo objetivo, como les comentaba, es el análisis de las relaciones entre lo humano con lo humano. Metodológicamente, en nuestra tesis trabajamos en don de la hospitalidad de la siguiente manera. Primero, se realizó una parcela de muestreo en la que se dio cuenta de cada una de las especies que aparecían en la muestra textual. Cabe resaltar que el jaguar fue la especie con más apariciones a lo largo de la muestra, 7 en total lo mencionaron. Seguidamente se desglosó la taxonomía de cada una de las especies hasta el taxón más específico posible. Luego se presentan los rasgos de la biología de la especie a la luz de este don y posteriormente procedimos con el análisis. Entonces, por lo tanto, ahora voy a continuar con el análisis que he hecho para esta ponencia sobre la especie jaguar. Este felino pertenece a la familia de los felidae, su género es el Panthera y el nombre de la especie es Panthera oca. Se distribuye desde el norte de México hasta Argentina y es común encontrarlo en manglares, bosques, sabanas, charrales secos y humedales, y en elevaciones de hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. En Costa Rica lo podemos encontrar en las vertientes del Caribe y del Pacífico, sobre todo en la península de Bosa, en el Pacífico costarricense. Para esta ponencia yo he seleccionado 3 poemas, los cuales son Jaguar, de Guadalupe Urbina, publicado en 2001, El Retorno, de Mayra Arias, y Dinamo, El Poder de la Lágrima, también de Arias, los dos publicados en 2023. Dichos textos presentan la especie desde las 3 grandes líneas temáticas que les mencionaba hace un momento: la biología de la especie, la conservación de este gran felino y su vinculación con mitos indo-costarricenses. En cuanto al primer eje, jaguar de Urbina, se enfoca de manera más detallada en la biología de la especie Panthera oca, la poética expresada desde el mismo tipo. La voz lírica del poema de Urbina se deleita en la descripción detallada del comportamiento del animal, su pelaje, la forma y color de sus patas y sus hábitos de cacería. Cito el texto de Urbina. Caminaba sigiloso sobre el relente de la noche para no despertar el silencio. El cielo estrellado, enamorado, cayó inevitablemente sobre tu espalda. Se han plagado de estrellas apagadas tus patas de luz del agua, y tu espina dorsal de rastro de los tronos. La luz se mueve lentamente, descifrando la humedad de la rama, saboreando la tensión del músculo, el tirón involuntario de tu ojo. Ay, mi cielo invertido de la noche, con las estrellas negras y el manto apoteósicamente iluminado. Noche amarilla, naranja, fuego. Siempre así. El hablante utiliza la noche no solo como un marco temporal para describir los hábitos nocturnos y solitarios del peligro, sino que recurre a la imagen de la noche estrellada para describir el pelaje del animal. De esta forma, las manchas en forma de roseta representan como estrellas negras que se cubren, a manera de la noche invertida debido a los colores, la piel de la pantera, la cual a su vez se retrata como un manto iluminado. También la voz lírica describe el color del pelaje del jaguar.
Hay una intensificación gradual de los colores del pelaje gracias a un neologismo por composición. Se trata de un amarillo naranja fuego que podría remitir tanto al poder del animal como a su marco de actividad por medio de la imagen de un atardecer. Por un lado, la luz del ocaso, amarilla y gradualmente anaranjada, abrosita, se mueve lentamente y saborea, es decir, domina en un juego sinuoso de luces y sombras la musculatura del felino, su energía vital expresada en el color, recubierta a su vez por un pelaje amarillo. Por otro lado, este gradual amarillo naranja fuego podría remitir a un atardecer, por lo que el animal sería el cazador del crepúsculo y de la noche. Su actividad inicia en el atardecer y se extiende durante la noche y la madrugada. Así las cosas, el jaguar viene a ser entonces un animal lácteo de los trópicos, que contiene elementos uránicos y ascensionales, estrellas negras coronales, lunas y agua en sus patas y fuego en su pelaje, lo cual remite a una valoración del animal en cuanto a su vitalidad y a su fuerza. El apóstrofe jaguar en este poema es, por lo tanto, en esta misma línea y ampliando la epopeya, la voz lírica continúa hablando de la fuerza del animal y de sus hábitos alimentarios. Ambrosita, noche cazadora de ríos, nana de los silencios, garro de luna menguante, acreciéntame, hazme plenilunio, colmillo fino de la amabilidad, que adentelladas sacó el agua. Cierro la cita. A través de un sinécdoque, el jaguar es descrito como una noche cazadora de grandes músculos que se tensan al momento de acechar. El hablante lírico resalta la conexión del animal con el agua, puesto que el jaguar es un hábil nadador y se alimenta generalmente de regiones extremas, amando reptiles, aves y peces. Ante lo sublime de esta pantera onca, el hablante permanece quieto. Pareciera que desea convertirse en una presa más del animal. De ahí que la apoteosis llegue a tal extremo que el hablante lírico desea ser representado por las patas y las garras del uno menguante de este jaguar, en referencia al arco blanco que recubre la parte superior de la garra del felino. La presencia, los gestos y las acciones espontáneas del jaguar, que sin duda lo fascinan. Ahora bien, en cuanto al segundo eje, el cual tiene que ver con la conservación de esta especie, en el retorno de Arias, publicado en 2022, la voz lírica reconstruye un eco de dimensiones planetarias. En este hogar habitan miles de especies, las cuales funcionan a propósito de un deseo conservacionista que tiene la voz lírica. Cito el texto. La esperanza de los cóndores, de las monarcas, de los versos y las lunas, de las flores y las estrellas, de los jaguares y las lanzas, es que hacia el fin de la vida se despliegue nuestra conciencia como el presente de una supernova. La mención de todas estas especies en el poema responde a un llamado conservacionismo de la. La especie pantera onca, de hecho, es considerada rara en Costa Rica y globalmente está catalogada como casi amenazada. La lista roja de especies amenazadas registra que la especie está extinta en Uruguay y en El Salvador y se documenta que su población está decreciendo en otros países. Entre los factores que están afectando las poblaciones de esta especie se encuentra, por ejemplo, la pérdida del hábitat causada por el turismo, la expansión de zonas residenciales y comerciales, también está la caza y el comercio ilegal, y además la caza por la seguridad del ganado. Tenemos también la deforestación, contaminación de ecosistemas y la competencia de este felino con los humanos. Por lo tanto, el poema de Arias consigue a los animales en punto de extinción como seres sintientes. Específicamente, son capaces de sentir la inminente destrucción de la naturaleza, expresada en la idea de un abismo hacia el cual se dirige la civilización humana. De ahí que esos animales coordinados entre los que se encuentran claman, añoran y desean que el ser humano despierte antes de que sea demasiado tarde y que en su, abro comillas, camino hacia el final de la vida, su conciencia económica despierta. En tercer lugar, ya para hablar del tercer eje, cual tiene que ver con mitos interpretaciones, el texto Dinabú, El poder de la lágrima, el de Aleo, del 2022, poetiza la especie pantera onca a partir de claves mitológicas intercostarricenses. En él se reactualiza el mito de la muerte y el renacimiento de la niña Iridia como la tierra sobre la que habitan los indígenas bribes, y también se habla sobre la celebración del Sorbón. En este contexto, la voz lírica menciona a Namaitami, figura mitológica que es la hermana de Cibú y la madre de la niña Iridia. Según Jara Murillo, en su diccionario mitológico,
sobre la mitología bíblica, al llorar la muerte de la niña Iridia, de las lágrimas de Namaipán nacen los felinos jaguares. Cito el texto poético de Aries. 4 lágrimas se convierten en 4 jaguares. Uno de ellos queda colgando la leyenda de vida. Es el tigre de agua, el Tinamú. 4 veces más grande que un jaguar. El Tinamú escapa con la luz de los cuernos cuando se ahoga en el cabello o lo masa su cuerpo. El poema utiliza la palabra jaguar para designar a este ser mitológico del agua, el Tinamú. El felino descrito es literalmente un felino de agua, pues según la tradición bribri es un monstruo acuático formado por el agua del río que habita en la desembocadura del río Lagas. Según Arbolillo, se trata de un felino de gran tamaño, de color gris o café oscuro, aunque puede cambiar su color para que sea como el agua del río en el que se encuentra. Posee 2 formas semejantes a las de un mono, sus ojos son color rojo gris y los colmillos sobresalen a ambos lados de los hocicos. Este fenómeno podría quedarse colgado en los puentes, haciendo a sus víctimas para llevárselas con él. Habitan el fondo de grandes pozas, cataratas, ríos crecidos e incluso el mar. Cuando se escapan, se escuchan retumbos y su objetivo es subir a la tierra a chupar la sangre de los bribris, la cual ven como chocolate. Entonces a los bribris los muerden los codos, las rodillas y la frente. El retrato que se hace de este felino en el poema corresponde con estas características mitológicas que son recogidas por Arbolillo, en cuanto a forma, color y comportamiento. El texto de Aries dice: el Tinamú vive debajo del sol, donde desembocan todos los ríos de la tierra. Tiene el poder de transmutar en colores múltiples, transparente, color negro rojo. Adopta también el verde de las primeras, color caña brava, color raíz, color musgo. Viaja arriba abajo como una cabeza de agua. Simula dio chocolate para calmar su sed ancestral. Por eso cuentan que en sus 2 colas tienen colmillos que perforan a las personas para buscar ese chocolate caliente. Ahora, si bien en el poema el felino se asocia con un jaguar de gran tamaño, Arbolillo menciona que el Tinamú posee más bien los rasgos de un puma, o como se le conoce en el español costarricense, león, tigre colorado. Por lo tanto, el texto poético de Arias, tratando de acercarse visualmente a la fuente mitológica para tener una imagen más concreta, plantea que dicho animal mítico parece ser más un jaguar, es decir, una pantera boca, que un puma o león de montaña, cuya especie sería más bien el puma o todos los costarricenses. Aún así, cabe resaltar que algunas veces la especie pantera boca también se llama tigre o tigre americano, por lo que sería posible pensar que existe una variedad de especies en la fuente mitológica. Volviendo al texto de Aries, parece ser que este supone una reactualización del mito del Tinamú, pero de forma sincrética novedosa, en cuya imagen, por un lado, participa la especie pantera boca, y por otro, se combinan las nociones de la agresividad del Tinamú y de las figuras mitológicas denominadas Ilexos, para resemantizar con miras a la protección del medio ambiente. En la mitología bribri, el Tinamú es un ser colectivo maligno denominado demonio, cuyo objetivo es cazar y beberse la sangre bribri, como les mencionaba hace un momento. En el texto poético de Arias, sin embargo, el tigre de agua, el jaguar, es un cuidador de la biosfera. Cito el texto: que ninguna mano ruinosa toque su mujer, que nadie abuse de sus generosidades, que verán de frente a la criatura innombrable, succión y regreso a la primera bocanada de oxígeno, inversa y retorcida. Cierro comillas. Por su parte, los tulécolos son, según Jaramillo, jaguares que nacieron de las lágrimas de Namitami, cuando esta lloró por la muerte de la niña Randa Iridia. Se trata de felinos agresivos porque recuerdan precisamente el asesinato de la niña. Aunque si bien a Tinamú se le identifica más como un puma, como les mencionaba anteriormente, los moléculos sí fueron identificados claramente como jaguares, forma que se destaca para el Tinamú por el tema, el cual retoma el tema de los 4 jaguares que nacen de las lágrimas de la mentada. Pero en este caso, según Aries, se llega a transformar en niño. Por tanto, este particular jaguar de agua poético es parte de estos tulécolos, que se transforma en defensor de la tierra iridia, a quien cuida de las manos ruinosas que habitan, es decir, de los recursos naturales. Para concluir con mi presentación,
Si bien la representación del jaguar en estos tres poemas se realiza desde tres perspectivas distintas, el don de la hospitalidad permite comprender la diferencia desde una perspectiva psicóloga, ecológica y biocelebratoria, en tanto que la especie es el centro de la inmunización y por lo tanto se habla de ella y de lo que le afecta o de lo que se relaciona con ella desde una posición que busca la exaltación del animal. Se habla también de sus rasgos, de sus características, de la protección de la especie y de lo que está sucediendo actualmente con ella. Y, por supuesto, también se habla del papel de dicho felino en representaciones mitológicas y su relación con el ser humano, la biosfera y otros fenómenos. Muchas gracias. Continuamos con Mariela Romero Zúñiga. Ella es bachiller en Filología Española y máster en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Costa Rica. Es editora técnica en la Editorial Tecnológica de Costa Rica, docente de Comunicación y Lenguaje en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, y sus principales temas de interés son el género, las masculinidades, feminidades, maternidad y biopolítica. Hoy nos ofrece la comunicación titulada Maternidades en estados amenazantes, conexiones y contrastes en la novela Esta herida llena de peces y en el cuento Tigre americano, Pantera otra. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. En primer lugar, voy a hacer una introducción al tema y ya luego voy a empezar con el análisis. A lo largo de la historia, el principal rol que se les ha asignado a las mujeres es el de dar vida, ejercer una maternidad activa y con ello entrar en una compleja e inacabable dinámica que impone brindar cuidados, someterse a sacrificios, anteponer la propia identidad en beneficio de la familia y aspirar a un ideal de perfección que resulta inalcanzable al final del día. Con la llegada de las distintas olas feministas, los estudios de género y la participación femenina en distintos espacios sociales, han estado surgiendo discursos acerca del derecho a controlar los propios cuerpos, los nuevos paradigmas familiares y la libertad sexual. Gracias a ello, la percepción de la maternidad ha pasado por una serie de transformaciones al ser abordada a partir de diferentes aristas. En la actualidad, ciertos grupos cercanos al feminismo interseccional optan por defender la idea de que la maternidad debe ser una decisión que reciba apoyos sociales y políticos, sobre todo en cuanto a trabajos dignos y responsabilidad acerca de los cuidados. Ligado a lo anterior, uno de los principales giros en cuanto a la percepción de la maternidad es que se ha buscado de construir la idea de que existe un único modelo de madre, cargado de obligaciones imposibles de lograr. Según Oliver, y cito, detrás de cada deseo de ser madre hay una historia y un sentir diferente. Fin de la cita. En épocas más recientes, el panorama resulta un poco más amplio y ofrece espacios para incluir múltiples modelos maternos, así como a más grupos de mujeres, por ejemplo, migrantes, negras, indígenas, trans, entre otras, a los cuales se les ha llamado maternidades emergentes, con sus diversidades, particularidades y formas alternativas de abrirse paso de acuerdo con su entorno, necesidades, recursos y herramientas. Para Esquerra, abro comillas, la maternidad no es una habilidad innata de las mujeres, sino una construcción social e histórica. Fin de la cita. Otro concepto que ha surgido a raíz de los estudios más recientes sobre el tema es el de maternaje. Originalmente proviene de la palabra inglesa mothering, que se opone al tradicional término motherhood, que significa maternidad. En este análisis se tomará como base la propuesta de Magdalena Sancho, que es la que tengo aquí en la presentación, y que hace referencia a el maternaje como una práctica subjetiva, activa y opuesta al paradigma tradicional. En cuanto a la literatura femenina, como ha sido habitual en la historia de la humanidad, la literatura constituye un terreno fundamental para dar cuenta de las dudas, transformaciones, retos o hechos que marcan a quienes habitan diferentes contextos y momentos. Actualmente es posible, y a la vez muy satisfactorio, encontrar un sinfín de obras
tanto de ficción como de no ficción, procedentes de distintos rincones del planeta, en los cuales el tema de la maternidad es central y se aborda desde una visión analítica, que cuestiona y denuncia aspectos que hasta hace poco tiempo parecían habituales. Casos como los que están aquí presentados en la pantalla. Casos como los de Katisha Aguirre, Silvia Naclares, Dalia de la Cerda, Gemma Ruiz Balá, Yasmina Barrera, Gabriela Wiener, Lina Meruane, Esther Vivas, Guadalupe Nettel o Daniela Rea son solo algunos ejemplos. En este tema, la literatura colombiana no se queda atrás. Por ello, en este trabajo se realizará un análisis comparativo de la maternidad en entornos amenazantes a partir de dos textos muy recientes, ambos del 2021 y escritos por mujeres. La novela Esta herida llena de peces, de Lorena Salazar Mazo, y el cuento Tigre Americano Pantera Única, de Laura Ortiz Gómez. La novela narra la historia de una madre adoptiva que vive con su hijo de 8 años en un pueblo de Quibdó, una zona ubicada a la orilla del río Atrato, en Colombia. Un día, ella y el niño, quien no tiene nombre, inician un viaje de varios días en canoa de motor hasta llegar al interior de la selva, a Bellavista, donde se reunirá con Gina, la mujer que dio a luz al pequeño. Por su parte, el cuento forma parte de la obra Sofoco y se centra en la historia de Milena, una niña de 8 años que vive con su madre en un lugar remoto ubicado en Putumayo, Colombia. Ella constituye la voz narrativa que lleva al público lector a conocer la situación que vive un grupo de personas cuyo sustento procede de una única labor: trabajar en los campos de coca, la cual está completamente controlada por un grupo armado ligado al narcotráfico. A partir de la lectura de ambos textos, la comparación se realizará acerca de 2 ejes temáticos. El primero de ellos es muerte y libertad. Las obras se ubican en contextos altamente peligrosos, donde la violencia, el abuso sexual y la muerte se encuentran a la orden del día. Aún así, en los 2 textos, las madres protagonistas tienen a su cargo infancias de corta edad, quienes apenas inician su recorrido por el mundo y rápidamente deben acostumbrarse a vivir en medio de la tragedia. En el ámbito teórico, el modelo hegemónico establece que la maternidad debe ser ejercida mediante el apego y dedicación concreta a las necesidades infantiles. Aquí cito la definición de Hayes, donde habla de la maternidad como apego, eje de la identidad femenina y que lleva implícita la naturaleza de sacrificio y deberes. No obstante, en la novela, un personaje que no por concreto este paradigma es Gina, la madre biológica del niño, quien a los pocos meses de haber dado a luz decide entregar a su bebé a otra mujer y renunciar a su crianza, con el propósito de brindarle, aunque sea de manera indirecta, unas mejores condiciones de vida, pues las que ella le podía ofrecer son muy limitadas. Conforme avanza la novela, es posible conocer más acerca del contexto de este personaje, pues vive en Bellavista, un sitio tomado por el conflicto armado, y que cada vez se encuentra más ignorado por las autoridades. Para subsistir, realiza diferentes oficios manuales que ponen a prueba su físico y se desarrollan en condiciones inestables e inseguras, a merced de las inclemencias de la naturaleza. Si bien procura llevar el sustento para ella y sus otros 3 hijos, el conflicto armado se inserta por completo en la zona, hasta acabar con múltiples vidas, entre ellas las de sus 2 hijos mayores. Como si fuera poco, la falta de servicios de salud cercanos, así como de medios para trasladarse desde su localidad, le impiden a esta madre mantener con vida a su tercer hijo. Así, aunque esta mujer en principio cumple con lo establecido por el paradigma hegemónico y atraviesa las etapas de gestación, el parto de sus 4 hijos y el cuidado del más pequeño durante los primeros meses de vida, no consigue hacerle frente a su crianza y por eso cede la responsabilidad a la otra mujer, lo cual constituye una ruptura con la norma dominante y con ello la aparición de más dolor en su vida. Lamentablemente, la emisión de este personaje, al brindarle una mejor calidad de vida a su último hijo, dura muy poco, pues cuando se reencuentra con él 8 años después, el entorno amenazante pasa a convertirse en un bombardeo en una iglesia donde se encuentran, lo cual acaba con su vida y la de este pequeño, que era el único hijo que le quedaba. En el caso del cuento,
Los hechos se llevan a cabo en un espacio marginal selvático cercano a la comunidad del Tigre, en Putumayo, donde las personas se encuentran muy alejadas de las ciudades e incluso del pueblo. Dicha situación favorece que el conflicto armado, que sería en este caso el ente amenazante, se asiente en el sitio y domine de forma libre, sin la intervención de las autoridades gubernamentales. Incluso el relato de la voz narrativa indica que el mismo organismo que debería protegerles es quien ahora se encarga de causarles daño. Cito: antes estaban como uniforme, lo malo es que ya no se sabe quién es quién. Fin de la cita. En este contexto, el único sustento que madre e hija tienen es lo que pueden obtener por la venta de uvas de coca, los cuales son cultivadas por la mujer. De esta manera, la realidad de la niña está marcada por esta actividad y vive muy consciente de esto. Cito: hoy vamos a bajar al pueblo a comprar los insumos de la coca. Fin de la cita. También manifiesta desagrado frente a ello. Cito: odio venir a vender la coca, pero ella siempre dice: ¿qué quiere que hagamos? Sin coca no hay comida. Fin de la cita. Además, la situación económica se torna cada vez más complicada para las personas de este pueblo. A partir del relato de la niña se infiere un cambio en la administración del negocio de la coca y con ello la reducción en el pago para quienes la cultivan. Esto ocasiona un desmejoramiento en la calidad de vida de las personas, pues obtienen menos ingresos. Aunado a lo anterior, y con base en las ideas expresadas por la narradora niña, es posible determinar que la madre, al igual que otras mujeres de la localidad, sufre abusos sexuales por parte de los hombres armados. Esto llena de angustia a la madre y a la vez la impulsa a buscar una solución para cambiar la vida de su familia y de las personas que la rodean. Es así como la madre se une a la estrategia colectiva muy peligrosa para escapar de su cautiverio. Insertarse en la selva, capturar a una cachorra de jaguar, alimentarla con lo que tienen para subsistir, mantener todo esto en secreto y vivir con más temor que antes, en espera de que pronto, gracias a su secreto, puedan escapar y llegar a otro país, donde les espera una vida decente. De esta manera, es posible establecer que en ambas obras ninguna de las madres descansa, pues las condiciones de peligro y necesidad en que viven las llevan a estar en constante tensión. Por ello no se alimentan bien, libran batallas internas, hablan muy poco de sus emociones, están solas y han tenido que aprender a sobrevivir, salir adelante con lo que tienen a la mano. Asimismo, mientras en el cuento la madre logra su objetivo y escapa del ente amenazante gracias a un esfuerzo colectivo con la esperanza de nuevos comienzos, en la novela el conflicto armado acaba con la vida del niño y de su madre biológica, a pesar de los cuidados y sacrificios que ambas habían realizado por él. El segundo eje de análisis es angustia y juego. En medio de las fatídicas circunstancias que empañan la vida de los personajes, en ambas obras las madres encuentran maneras distintas de establecer relaciones con las infancias, al interactuar con ellas y presentarles un panorama acerca de la situación que afecta a sus respectivas realidades. Así, cada modo de actuar tendrá consecuencias muy distintas. En el cuento, la madre se halla abrumada por fuertes situaciones que la afectan a nivel personal, económico, familiar y emocional. Un entorno altamente peligroso, la presencia de hombres armados que controlan cada uno de sus pasos, un trabajo que no le produce satisfacción ni mucho menos ingresos suficientes para cubrir todas sus necesidades. Como consecuencia de dicho panorama, siempre mantiene una actitud de alarma y desconfianza, y todas las conversaciones que entabla con su vecina, doña Cleo, se dan en voz baja y con temor de ser escuchada. Así, una de las principales características de esta madre es su ensimismamiento y actitud sigilosa. Desde el inicio de la historia, la niña menciona que su madre llora de manera suave y simulada. Cito: llora pasito, sin mover los hombros, casi sin ojos. La cara se le pone roja. Me da la espalda y se pone a cocinar el desayuno. Fin de la cita. Esta conducta también se repite en la relación que sostiene con su hija, pues no se muestra comunicativa con ella y le explica de manera clara lo que sucede tan cerca de ambas. Si bien durante la mayoría del relato mantienen un vínculo de unión y en varias ocasiones demuestran ternura hacia la pequeña, la madre siempre tiene una visión vertical de su relación y en algunos momentos pierde los estribos y descarga su ira en Milena. Como la niña no conoce por completo el contexto en el que vive, interpreta la realidad de forma tal que se culpa por existir y piensa que la tristeza de su madre se debe únicamente a sus conductas.
Por lo tanto, siente temor por la furia de su madre, se mantiene quieta cuando sabe que está molesta y desarrolla la costumbre de reprimir sus emociones para evitarle mayores alteraciones y que no la mire, cito, con ojos felinos, fijos, sin parpadear. Fin de la cita. Como contraparte, la madre adoptiva que protagoniza la novela centra gran parte de su vida en reflexionar acerca de su vínculo con el niño y procura mantener con él una relación de complicidad, comunicación y diálogo constante. Uno de los pilares que definen su relación es la presencia constante de juegos. En palabras de la mujer, cito, ser mamá es inventar juegos de sol a sol, fin de la cita. Con este recurso logra ganarse el cariño de su hijo y crear un espacio de confianza y alegría entre ambos, lo cual convierte sus actividades cotidianas y el impacto peligroso en momentos lúdicos, ameros. Cito, la madre que le doy lo deja ser niño, fin de la cita. Esta postura se opone por completo a la estructura tradicional en la que las personas menores no tienen participación activa en la dinámica familiar, sino que se limitan a ser espectadoras y no recibir un lugar equitativo frente a las personas mayores, tal como se mostraba en el cuento. La madre procura desarrollar una relación horizontal y consciente con el niño, con formas alternativas de ejercer la maternidad, tanto así que su hijo llega a llamarla mamá amiga. Cito, lo preparo para una vida llena de intercambios. Nos vamos educando mutuamente. Fin de la cita. Otro de los puntos que la caracterizan como madre y que la diferencia por completo de las otras dos que conforman este análisis es su paciencia y habilidad para dialogar con su hijo, explicarle situaciones complejas, por ejemplo, la existencia de Gino, y buscar siempre un lado positivo para cada situación. Conforme avanza el viaje en canoa, los peligros que cada vez están más cerca de ambos incrementan aún más su temor. A pesar de ello, la madre procura proteger a su hijo hasta el último momento mediante juegos y diálogos que no turben sus pensamientos. Aún así, el ente amenazante acaba con la vida del pequeño y a la vez con todas las ilusiones que tenía. Ahora voy con las conclusiones. En conjunto, ambos textos reúnen tres formas muy distintas de ejercer la maternidad, más allá del modelo tradicional y en medio de problemáticas sociales, económicas, educativas y emocionales que afectan directamente a las mujeres protagonistas, quienes están marcadas por la exclusión, inseguridad y violencia. Además, viven rodeadas de impotencia, desprotección e incertidumbre. Estas madres en su infancia son víctimas de sus respectivos entornos amenazantes y además son personajes secundarios para la historia oficial, pues el desarrollo de las tramas están completamente despojadas de protección, servicios básicos y están a merced de grupos armados que no les importa acabar con sus vidas, pues no son importantes. Sumado a ello, las mujeres desarrollan su maternidad en ausencia de los principales elementos que el modelo hegemónico establece como indispensables: la presencia de una pareja, preferiblemente un hombre proveedor y protector, un matrimonio, un vientre gestante, un trabajo estable. Así, las tres destacan por su independencia, valentía, capacidad trabajadora y lucha constante a pesar de que el panorama se torne complejo. En sus decisiones es clara la preocupación por el futuro de las infancias y por eso sus actos, ya sean desgarradores o peligrosos, dan cuenta de ello. Como lo han propuesto las teorías más recientes sobre este tema, en ambas obras queda de manifiesto que no es posible establecer un solo tipo de maternidad, desempeñar un mismo rol y reaccionar ante la adversidad de la misma manera, aunque sea en presencia de circunstancias similares. Por el contrario, las tres madres de los dos textos responden al concepto de maternaje, en el cual no siguen un único camino, sino que ejercen un rol activo y subjetivo, al tomar acciones que responden a sus contextos, sin importar si estas van de acuerdo a un orden determinado. Finalmente, si bien en los textos uno de los puntos clave es la lucha por la sobrevivencia, a partir del sacrificio y medidas tomadas por las madres, solamente en el cuento es posible lograr el objetivo, pues en la novela el niño y su madre biológica mueren a causa del bombardeo. Es importante tener presente que si bien en el cuento las personas consiguen escapar del ente amenazante y hay un final esperanzador para ellas, continúan siendo seres despojados de un hogar, alimentos y condiciones básicas de salud y seguridad. Es decir, pasan de un entorno amenazante a otro que es incierto, donde serán personas migrantes y habrá nuevos retos por enfrentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. A continuación escucharemos a Juan Carlos Jiménez Murillo,
Él es máster en literatura francesa, profesor de la Escuela de Lenguas Modernas. Actualmente coordina la maestría en literatura francesa y ha escrito artículos sobre literatura comparada y literatura fantástica, así como proyectos de investigación sobre estas temáticas. Hoy nos presenta su comunicación titulada La figura simbólica de Francisco y de Plutón, dos gatos denunciantes de la identidad de sus asesinos. Podría poner la de favor. Eso. Buenas tardes a todos. Voy a ir un poco rápido, poder tener tiempo. Esta ponencia tiene como objetivo estudiar la función delatadora de dos gatos pertenecientes a dos obras literarias del siglo XIX. Por un lado tenemos a Plutón, del cuento de horror de El gato negro de 1843, que es del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Y por otro lado tenemos a François, de la novela Thérèse Racan de 1867 del escritor francés Émile Zola. Aunque tal vez hayamos encasillado a Zola como un escritor tal vez muy racional por ser el padre del naturalismo, en esta novela en particular hay una gran cantidad de elementos sobrenaturales o fantásticos, ¿verdad? Como todos sabemos, desde tiempos inmemoriales los gatos han ocupado un lugar privilegiado en diferentes culturas y en las diferentes manifestaciones artísticas. Tal vez por su enigmática presencia y su elegante porte, los gatos se han convertido en una figura simbólica y la literatura no escapa a esta tradición. Antes de mi análisis voy a hacer una síntesis del corpus utilizado, porque tal vez no todos los que están acá conocen esas obras, aunque El gato negro es muy conocida universalmente, yo diría. Como sabemos, el cuento de Poe trata sobre un protagonista un tanto desquiciado, quien, aunque amaba a su gato Plutón, una noche que llegó ebrio, decidió arrancarle un ojo, un poco después lo ahorca, y luego lo cuelga de un árbol. Tiempo después encuentra a otro gato muy parecido a Plutón, solo que posee una mancha blanca en el cuello y le recordaba obsesivamente al primer gato que él había matado ya. Un día por accidente, y porque el gato se atravesó por accidente, entonces él termina por asesinar a su esposa y luego el gato con su maullido lo delata ante la policía y le indica que la mujer está escondida en la pared, ¿verdad? La novela de Thérèse Racan de Zola consiste en un triángulo amoroso. Thérèse es de origen argelino, ¿verdad? Es morena y es despreocupada, un tanto una femme fatale, podría decirse. Y ella es la prima de Camille y a la vez es la esposa de él, ¿verdad? Camille es un hombre blanco, rubio, pálido, enfermizo. Ellos viven a su vez con la mamá de Camille, que es la tía de Thérèse, la mamá de Racan. Y un día Thérèse conoce a un amigo de infancia de Camille que se llama Laurent, que es todo lo contrario de Camille, porque él es, digamos, es fuerte, atlético, es muy saludable. Y no tardan entonces estos dos personajes en hacerse amantes, Laurent y la esposa de Camille, Thérèse. Y entonces en este triángulo amoroso, el gato François va a tener un papel preponderante, ¿verdad? Pero antes de comentar la función simbólica de estos dos gatos, quisiera hacer algunas alusiones al filósofo Jacques Derrida, que es el autor que me ha servido, digamos, como perspectiva teórica para examinar la función de estos personajes. Tal vez... acá tenemos la obra que me sirvió de guía teórica, se llama L'animal que donc je suis. Es del 2006 y es una obra póstuma, porque él murió en el 2004, ¿verdad? Y es muy peculiar, muy curioso, su traducción al español es el animal que luego estoy viendo, ¿verdad? Como entre paréntesis, siguiendo, ¿verdad? Y en esta obra, entonces, el filósofo crea todo un paradigma teórico sobre la función del animal en la vida del ser humano y el cual el gato ocupa una función esencial, ¿verdad? Derrida sostiene en esta obra una actitud de defensa sobre el genocidio animal
y comienza por cuestionarse sobre el pudor surgido como consecuencia de sentirse observado por su gato estando desnudo, por ejemplo. Y la primera citación que él hace, él dice, por ejemplo, souvent je me demande, moi, pour voir qui je suis, et qui je suis au moment où, surpris, en silence, et par le regard d'un animal, par exemple les yeux d'un chat, j'ai du mal, oui, du mal à surmonter une gêne. Pourquoi c'est mal? J'ai du mal à réprimer un mouvement de pudeur, du mal à faire taire à moi une protestation contre l'indécence, contre la malséance qu'il peut y avoir à se trouver libre. A menudo me pregunto para ver quién soy y quién soy en el momento en que he sorprendido desnudo, en el silencio, por la mirada de un animal, por ejemplo, los ojos de un gato. Tengo dificultad, sí, dificultad en superar una incomodidad. ¿Por qué esta dificultad? Tengo dificultad en reprimir un movimiento de pudor, dificultad en silenciar en mí una protesta contra la indecencia, contra lo malsonante que puede resultar encontrarse desnudo. Y luego él hace otra citación. Honte de quoi il est devant qui? Pourquoi se laisser envahir de honte? Et pourquoi cette honte qui rougit d'avoir honte? Devant les chats qui me regardent mille, aurais-je honte comme une bête qui n'a plus l'essence des amitiés? Ou au contraire, honte comme un homme qui garde l'essence de l'amitié? Qui suis-je alors? Qui est-ce que je suis? Qui le demander sinon à l'autre que peut-être à lui-même? Y hasta la traducción rápidamente. Dice, ¿vergüenza de qué y desnudo ante quién? Porque dejarse invadir por la vergüenza. ¿Y por qué esta vergüenza que se sonroja para sentir vergüenza? Sobre todo tendría que precisar si el gato me observa desnudo de frente, cara a cara, y si estoy desnudo frente a los ojos del gato que me mira de pies a cabeza, yo diría solo para ver, sin privarse de hundir su vista. Bueno, etc. Bueno, ahora paso al análisis de algunas particularidades que comparten estos dos gatos en sus respectivas historias. Primero, tenemos que los gatos son confidentes de los personajes femeninos. Ambos gatos mantienen una relación fusional con los personajes femeninos que es clave en la historia. Ya Baudelaire, por ejemplo, Baudelaire es un poeta de finales del siglo XIX, un gran admirador de Poe y a la vez un contemporáneo de Zola, ¿verdad? Entonces, ya él asociaba lo femenino con el olor de los gatos. Tenía una particular afición por los gatos. Y así pues, el segundo gato de Poe mantiene una relación muy estrecha con la esposa del protagonista. Y hago la citación, como Plutón, también él había sido privado de uno de sus ojos. Sin embargo, esta circunstancia contribuyó a hacerle más grato a mi mujer, que, como le había dicho ya, pues, poseía grandemente la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo mi rasgo característico y el frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros. Por su parte, la novela de Zola, François es el confidente de Thérèse y el ente en el que ella se escuda para no mostrar directamente su afecto por Laurent antes de ser amantes, ellos dos, ¿verdad? Thérèse jugaba con indiferencia que irritaba a Camille, se ponía en el regazo a François, el gato gordo y atigrado es como con rayas, ¿verdad? Que Madame Racan había traído de Vernon y lo acariciaba con una mano mientras colocaba las fichas con la otra, es que ellos jugaban en la noche como bingo o algo así. Y hasta las 11 seguía desplomada en la silla con François en sus brazos. Y después los gatos son testigos de lo secreto o lo oculto o lo prohibido, ¿verdad? El segundo gato de Poe es testigo del crimen que el protagonista comete a su esposa. Y la citación les anuncia que es un poco macabra, ¿verdad? Apoderándome de un hacha y olvidando en mi furor el espanto por el que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal que hubiera sido mortal si le hubiera alcanzado como quería. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rabia más que diabólica me produjo esta intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí en ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente sin exhalar siquiera un gemido. François es testigo del adulterio entre Thérèse y Laurent. Y acá es donde mejor se refleja lo que de verdad propone, ¿verdad? El gato atigrado François estaba sentado sobre los cuartos traseros en medio del cuarto. Serio e inmóvil, miraba con sus ojos redondos a los de los dos amantes. Parecía estar contemplándolos minuciosamente sin guiñar los párpados, perdido en algo parecido a un éxtasis diabólico. Fíjate, François, dijo Teresa a Laurent,
parece que se entera de todo y se lo va a contar esta noche a Camille. Anda, el que no iba a ser divertido que se empezase a hablar en la tienda un día de estos bonitas historias sobre nosotros. La idea de que François pudiera romper a hablar divertió singularmente a la joven. Laurent miró los grandes ojos verdes del gato y notó que le corría un escalofrío por la piel. ¿Sabes lo que haría? Siguió diciendo Thérèse. Se pondría de pie, me señalaría a mí con una pata y a ti con otra, y exclamaría: el señor y la señora se besan mucho en el dormitorio. No han desconfiado de mí, pero como sus amores culpables me tienen asqueado, os ruego que hagáis porque los metan en la cárcel a los dos, así no volverán a importunarme a la hora de la siesta. Otro elemento, el tercero, es que los gatos reconocen en los personajes masculinos al enemigo, ¿verdad? El primer gato negro actuaba extrañamente frente a su amo de toda la vida. Algo que pareciera que es un poco ominoso o un Hemlich, pero en realidad, como él le había sacado el ojo, tenía que actuar así, ¿verdad? Según su costumbre, iba y venía por la casa, pero como debí suponerlo, en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. Me quedaba aún lo bastante de mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta antipatía en una criatura que tanto me había amado anteriormente. François muestra una aversión total hacia Laurent, luego de saber que era el asesino de Camille y el amante de Thérèse. Por fin sonó un maullido. Laurent, al aproximarse, reconoció al gato atigrado de la señora Racan, que se había quedado encerrado por descuido en el cuarto e intentaba salir pegándose con las uñas en la puerta pequeña. François se asustó al acercarse. Laurent se subió de un brinco a una silla con el pelo erizado y las patas agarrotadas. Miraba a su nuevo amo con la cara con una expresión dura y cruel. Al joven no le gustaban los gatos. François casi le daba miedo. En aquella hora de fiebre y de temor creyó que el gato le iba a hablar a la cara para vengar a Camille. Aquel animal debía estar enterado de todo. En sus ojos redondos, extrañamente dilatados, había pensamientos. Laurent entornó los párpados ante la fijeza de aquella mirada salvaje. Ya iba a darle una patada a François cuando Thérèse exclamó: no le hagas daño. Aquel grito causó en Laurent una peculiar impresión. Se le metió en la cabeza una idea absurda. Camille se ha metido en ese gato, pensó. Voy a tener que matar a ese animal, parece una persona. Bueno, el cuarto elemento es que el odio entre el gato y el protagonista masculino se acrecienta progresivamente según avanzan ambas historias. El protagonista odia al segundo gato y pensaba ya en matarlo como tú. Pero por mi parte no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él. Era pues precisamente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero en su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. Paulatinamente estos sentimientos de disgusto y fastidio acrecentaron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia, una especie de vergüenza y el encuentro de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Aunque este texto de Poe es anterior a Derrida, yo veo acá un poco lo que Derrida propone, ¿verdad? Cada vez que Laurent veía a François, una mezcla de odio y miedo lo llevaba a querer deshacerse de él. No le dio una patada por temor a oír como François le dirigía la palabra con la voz de Camille. Luego se acordó de las bromas de Thérèse en la época de sus goces voluptuosos, cuando el gato presenciaba sus besos. Se dijo entonces que aquel animal sabía demasiado y que había que arrojarlo por la ventana, pero no tuvo el valor para llevar a cabo su propósito. François seguía en actitud hostil, con las uñas fuera y una sorda irritación arqueándole el lomo. Se fijaba en los mínimos movimientos de su enemigo con altanera tranquilidad. A Laurent le molestaba el brillo metálico de aquellos ojos y le faltó tiempo para abrirle la puerta del comedor. El gato salió huyendo con un maullido chillón. Otro elemento importante sería la mirada del gato. Muy importante. La mirada es un elemento que ambos gatos utilizan para señalar e interpelar simbólicamente el personaje masculino, haciendo crecer sus miedos y remordimientos. Por ejemplo, Plutón, con un solo ojo, atormentaba ya a su dueño. Juró, entre tanto, el gato lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto espantoso. De la misma manera, la mirada de François no dejaba en paz a Laurent. Odiaba muy especialmente el gato atigrado. François, que en cuanto aparecía Laurent, iba a buscar refugio en el regazo de la inválida. La inválida es Madame Racan.
Si Laurent no lo había matado aún, era porque en realidad no se atrevía a coger. El gato lo miraba con sus ojos grandes y redondos de diabólica fijeza. Eran esos ojos siempre abiertos los que exasperaba al joven. Se preguntaba qué le querían decir con sus ojos que no se apartaban de él. Acababa por sentir auténtico espanto y tener imaginaciones absurdas, como durante las comidas o en cualquier otro momento, en medio de una pelea o de un prolongado silencio, veía de pronto al volver la cabeza a los ojos del papá, que lo miraba detenidamente con expresión insistente e implacable. Se ponía pálido, perdía la cabeza, estaba en un triste de gritarle al gato: habla ya, dile una vez qué quieres. Bueno, el sexto elemento es el terror del protagonista hacia el gato. Ambos gatos, cada uno a su manera, parecen deleitarse en atormentar a ambos personajes masculinos, asesinos, a tal punto que estos disfrazan su miedo con odio. Y después, otro elemento importante, el séptimo, sería la muerte del gato. Ambos personajes masculinos, que son a su vez asesinos, deciden matar a estos dos gatos. Por ejemplo, en el cuento de Poe, podemos intuir que el segundo gato es el espectro de Plutón. Bueno, es una hipótesis personal que yo hice, no sé si ustedes la comparten, y por eso el protagonista lo encuentra junto al cadáver de su mujer. Él no lo pudo matar al segundo porque lo encuentra luego con el cadáver de la esposa, y además él poseía una mancha blanca en el cuello que recordaba el momento, creo yo, de cuando él lo había ahorcado, ¿verdad? Laurent se deshace atrozmente del gato François, lanzándolo por la ventana. También mejor no hago la citación porque es muy larga. Y ambos gatos, después de su muerte, se van a vengar de los personajes masculinos. Pero después de su muerte, ambos gatos aumentan la culpabilidad y los remordimientos de los personajes masculinos, y ambos tienen un final trágico. El protagonista de Poe termina en la cárcel, desde donde hace su narración, y el de Solar se suicida. Bueno, bueno, la muerte de François también trae un desenlace espeluznante para los personajes de la novela. Como vimos ya, podemos deducir que la figura del gato como personaje delatador en ambas obras va más allá de la simbólica y actúa como un personaje más dentro de estas historias, como lo diría Derrida. Rápidamente hago la citación: ante el gato que me mira desnudo, tendría yo vergüenza como un animal que ya no tiene sentido de su desnudez, o al contrario, tendría vergüenza como un hombre que conserva el sentido de desnudez. ¿Quién soy yo entonces? ¿Quién soy? ¿A quién preguntarle sino al otro, quizás al propio gato? Debo precisarlo inmediatamente: el gato del que hablo es un gato real, verdaderamente. Creedme, un gatito no es una figura de gato, no entra en la habitación en silencio para alegorizar a todos los gatos de la tierra, los felinos que atraviesan las mitologías y las religiones, la literatura y las fábulas. Hay tantos en esos lugares. El gato del que hablo no pertenece a la inmensa poética de Kafka, que merecería aquí una atención infinita y originaria. El gato que me mira y el cual parece que no os fiéis de esto, que dedico una zooteología negativa, no es tampoco el gato Moore de Hoffman ni el de Kaufman. Sí, tendría tiempo para que ustedes vean un poema de Baudelaire. Baudelaire escribió muchos poemas sobre gatos. Tal vez puedo leer ese rápidamente y ahí estará otra. Bueno, en francés, y ustedes ven ahí en español: Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux, retiens les griffes de ta patte, et laisse-moi plonger dans tes yeux mêlés de métal et d'agate. Lorsque mes doigts caressent à loisir ta tête et ton dos élastique, et que ma main se livre à plaisir de palper ton corps électrique, je vois ma femme en esprit, son regard comme les tiens aimables bêtes, profond et froid, couple et fin comme un dard, et des pieds jusqu'à la tête, un air subtil, dangereux, parfum,